Dios está obrando en mi vida. ¿Tú puedes decir eso? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Se animan a decirlo personalmente? Dios está obrando en mi vida. Dios está obrando en mi vida. No lo dicen solamente porque yo lo dije, ¿verdad? Tengan cuidado porque delante de Dios no vamos a mentir, ¿verdad? Y no vamos a tomar una cosa por la otra. Aquellos que hemos creído en Jesús, tenemos que tener la convicción, la seguridad de que Dios está obrando en nuestras vidas. En realidad, Jesús no vino materialmente a nosotros, porque el ministerio de Jesús fue hace como 2000 años. Pero hay algo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. ¿Son conscientes de eso? Cuando decimos Dios está obrando en mi vida, estamos diciendo que el Espíritu de Dios está haciendo alguna cosa en nosotros. Ahora, este es un asunto delicado. En las últimas semanas hemos estado hablando de cómo Dios está obrando en nuestras vidas y hemos hablado de cómo Dios, por ejemplo, manifiesta en nuestras vidas el fruto del Espíritu. ¿Se acuerda que hablamos de aquello? Cómo Dios, de una forma espiritual, Él nos da amor, gozo, paz, paciencia. Nosotros tenemos que elegir esa manera de actuar y esa manera de reaccionar en vez de tomar las obras de la carne. ¿Se acuerdan que hablamos de esa lucha interior que nosotros experimentamos? Si le damos rienda suelta a las obras de nuestra carne o si permitimos la manifestación del fruto del Espíritu. Esa fue una de las cosas que estuvimos hablando. Y también estuvimos hablando de que Dios, en su misericordia, a cada una de las personas que creen en Jesús, les ha dado dones espirituales. Y ahí nos quedamos pensando, ¿quién? ¿Yo? ¿Don espiritual? ¿Una capacidad sobrenatural otorgada por Dios? Sí, justamente. Dios no ha elegido obrar en personas súper especiales porque esas personas no existen. Dios ha elegido obrar en personas comunes y corrientes como tú y yo. Esos grandes, por ejemplo, los autores de grandes libros, los grandes líderes de los que uno ha escuchado, fueron hombres y mujeres que tuvieron errores. Escuchen, la Biblia, a diferencia de los libros de la antigüedad en la que se escribían las crónicas de los reyes y todo eso, las crónicas de los reyes los ponían por allá arriba como que nunca tuvieron un error, nunca cometieron una equivocación. La Biblia nos presenta a los grandes héroes de la fe y nos cuenta también todas las cosas que hicieron mal y que muchas veces se equivocaron. ¿Ustedes saben por qué Moisés no logró entrar en la tierra prometida? Lo deshonró a Dios en uno de los milagros. Y Dios fue estricto con él. No quiere decir que haya perdido la salvación ni nada por el estilo, pero hizo cosas mal. ¿Ustedes saben lo que le pasó a Abraham, que andaba mintiendo que su esposa no era su esposa? No, esta es mi prima, decía. Sí, bueno, tenía alguna relación de familia también, pero lo decía para que no le cortaran la cabeza. Se equivocó. ¿Ustedes saben quién fue el que escribió más salmos en la Biblia? David. David fue adúltero y fue homicida. ¿Sabían eso? Y sin embargo, la palabra de Dios nos lo presenta como también un modelo para nuestra propia fe. O sea, Dios se ha dignado en obrar en personas que han cometido equivocaciones como nosotros también las hemos cometido. Y lo que se exalta en eso es la inmensa misericordia de Dios. Uno puede decir, pero ¿y cómo Dios va a poder obrar en mí? ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie. Dios ha obrado en nadies a lo largo de toda la historia.
Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, cuando pensamos en este asunto del Espíritu Santo, nosotros sabemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Es eso lo que ustedes quieren? Porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás llena del Espíritu Santo? Y tal vez que sí, tal vez que no. ¿Cómo es que se tiene que manifestar esta cuestión? Y en cuanto a esto, en el universo de las iglesias y de los cristianos, hay diferentes versiones y hay diferentes puntos de vista al respecto de esto. El hecho de que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para servir a Dios como Él se merece es una realidad bíblica. Ahora, ¿de qué manera tiene que manifestarse eso? Es algo que nosotros tendríamos que analizar y pensar en la palabra del Señor para poder poner en práctica lo que Él nos enseña. Hoy he venido decidido a leer la Biblia con ustedes. Quiero leer la Biblia y quisiera que la Biblia esté tocando el corazón de cada uno de nosotros, la palabra del Señor tocando nuestro corazón. Ojalá hable yo menos de lo que la Biblia habla, ¿ok? Y que quede en nuestro corazón lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a estar leyendo en la carta a los Efesios, capítulo 4, empezando con el versículo 1. Efesios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, ya pueden decir, fui a la iglesia hoy y el pastor me leyó un texto así de largo, larguísimo, estuvo como 10 minutos leyendo. Bueno, les cuento que eso es solamente el principio. Y es mi anhelo, hermanos, que nosotros podamos recibir la palabra del Señor y dejarnos moldear por ella, que nos dejemos moldear por la palabra del Señor. A modo de título, aparece un ruego del apóstol Pablo que está escribiendo esta carta. Él dice que cuando él escribió, él estaba preso, estaba cautivo y el único delito que había cometido había sido
predicar a Jesucristo, estaba preso por el Señor. Y él dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, si fuera, de hecho, esto por obra del Espíritu Santo está dirigido a nosotros, ¿verdad? Pero ustedes piensen en Pablo escribiéndole a aquella gente en Éfeso, y le dice, gente, les ruego, por favor les pido, ¿qué les pide? Les pido que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Está diciéndoles, cristianos, ustedes que han creído en Jesús, ustedes que se reúnen como familia espiritual, tengan en cuenta que ustedes han sido llamados. Tenemos que reaccionar a esto, hermanos. Nosotros venimos a la iglesia porque hemos escuchado la voz de Dios llamándonos. Hemos sentido al buen pastor salir en busca de su oveja perdida. Y aquí estoy. Yo era esa oveja. Y mi buen pastor me encontró, me tomó en sus brazos y me llevó a su redil. Somos nosotros los que hemos escuchado el llamado de Dios. Por eso allí en ese versículo habla del llamado. Recibimos un llamado precioso de Dios. Bueno, ya que hemos recibido un llamado tan hermoso de parte de Dios, tenemos que andar, tenemos que vivir dignamente de ese llamado. Tenemos que vivir como aquellos que han sido llamados por Dios, como aquellos que han escuchado la voz de Dios y le han seguido. ¿Entienden lo importante de este mensaje? O sea, tiene que haber una relación, una coherencia entre el llamado de Dios, que es tan valioso, tan precioso, tan lleno de misericordia, y nuestra forma de vivir. ¿Entienden hacia dónde se dirige esto? No podemos vivir una vida que deshonre a Dios habiendo recibido un llamado tan especial. Necesitamos vivir para honrarlo a Dios. Y creo que Dios quiere hablarnos profunda y claramente a este respecto. ¿Cómo es que uno vive? ¿Cómo es que uno anda conforme a este llamado de Dios? La descripción puede ser amplísima y a lo largo de este pasaje el Espíritu Santo le inspiró a Pablo para darnos unos cuantos detalles, pero son detalles muy prácticos. Pero en cuanto a esto, es que yo quería decirles esto, y tal vez esta es la parte más importante de todo el mensaje, hermano. Hay veces que nosotros pensamos que cuando se trata de ser llenos del Espíritu Santo, se trata de cosas que tienen que ocurrir en el tiempo en el que nosotros estamos reunidos acá. Y cómo nosotros actuamos y cómo procedemos cuando nosotros estamos en la reunión. La llenura del Espíritu, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor revela, tiene mucho más que ver con lo que pasa fuera de las cuatro paredes de la iglesia que con lo que pasa en la reunión. Te voy a decir algo, hermano. La palabra del Señor, y en especial el Nuevo Testamento, nos revela muy poquitito o casi nada de lo que tenemos que hacer cuando estamos reunidos. Sin embargo, nos revela muchísimo de lo que tenemos que hacer más allá del tiempo de las reuniones. ¿Entienden de lo que estoy hablando? La llenura del Espíritu se tiene que manifestar en cada lugar a donde estamos luego que nosotros salimos de aquí. En el trabajo, en la tienda, en la casa, en el hogar, en la relación con los familiares, en nuestras redes sociales. Oigan, llenura del Espíritu se tiene que manifestar ahí también, en cada área de nuestra vida. Mire cómo empieza a hablar de esto y empieza a hablar primero de cosas prácticas y luego de relaciones entre aquellos que han creído en Jesús. Dice que andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, dice el versículo 2, que se manifiesta con toda humildad y mansedumbre. ¿Usted es humilde? Yo he conocido personas
que han venido y me han dicho, ay pastor, usted no sabe lo humilde que yo soy. Ahí ya perdió. Me está diciendo que está orgulloso de su humildad. No me venga a decir que es humilde, sea humilde nada más. No venga a promocionar su humildad. Eso habla de soberbia. Al contrario, simplemente ser humilde. Ser humilde es ser como Jesús, que aún frente a sus propios acusadores y reaccionó. Jesús se manifestó con mucha humildad. Humildad y mansedumbre. ¿Usted es una persona mansa? Bueno, no voy a averiguar lo que pasa en la casa de cada uno de ustedes y cómo responden a cada, cómo reaccionan frente a las cosas que pasan. Pero luego dice, y esto habla más de relaciones, soportándoos, y aparece esa palabra que no nos gusta mucho. Paciencia. ¿Saben lo que es la paciencia? Es la cualidad de esperar. ¿A cuánto de ustedes les gusta esperar? Y cuando estamos en el drive-thru para buscar comida, hombre, que se demoró ya demasiado en pedir y después que ¿por qué no? Y empezamos con todo nuestro discurso. La paciencia no es algo que se manifiesta así nomás. Sin embargo, la palabra del Señor dice que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podemos manifestar paciencia. Ahora, la paciencia tiene que servir para soportarnos los unos a los otros. ¿Ha conocido alguna persona usted de la que diga, yo a este no lo soporto? En realidad el sentido bíblico tiene más implicación que esa que nosotros le damos. Nosotros decimos que no soportar a alguien quiere decir que no queremos tener nada que ver con él, que no, como dicen los mexicanos, me cae gordo. ¿Qué problema tiene con el sobrepeso? Pero el hecho es que en el término bíblico, este asunto de soportarnos quiere decir sostenernos con paciencia los unos a los otros. ¿Saben qué quiere decir? ¿Por qué viene la exigencia de la paciencia? Porque hay veces que la gente tiene la capacidad de quitarnos la paciencia. ¿Les ha pasado a ustedes que alguien le ha quitado la paciencia? Hay veces que la mamá le dice al hijo, me estás agotando la paciencia. Cuando insiste con cierta cosa. Y nos puede pasar con personas también. En el trabajo hay algunos que a veces tienen la capacidad de quitarnos la paciencia. O quién sabe qué situaciones. La palabra del Señor nos está diciendo que cuando andamos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, vamos a tener la capacidad de soportarnos los unos a los otros. ¿Pero saben con qué? En amor. En amor. Y esto es todo obra del Espíritu Santo. Está hablando del fruto del Espíritu Santo aquí. Y sigue diciendo, tenemos que ser solícitos en guardar. ¿Qué tenemos que guardar? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Está hablando a los que creemos en el Señor. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer y respetar el vínculo que nos une, que es nuestra fe en Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso nos tiene que llevar a tener paz los unos con los otros y tenemos que primero sostenernos los unos a los otros y guardar el vínculo de la paz. ¿Saben ustedes que de las reprensiones más fuertes que hay en el Nuevo Testamento van en contra de los que son capaces de promover división entre los hermanos? Tenemos que tener cuidado con eso. Somos llamados a vivir en esta relación. Entonces, ustedes ven que cuando Pablo empieza a hablar de esto, empieza a hablar de todas las cosas que tenemos en común. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Pero al mismo tiempo que tenemos todas estas cosas en común, y esto lo hablamos la semana pasada también, somos todos diferentes. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, si bien
Todos tenemos un mismo Salvador, obra el mismo Espíritu Santo de Dios en nosotros, recurrimos a la misma palabra de Dios. Dios obra en cada uno de nosotros de manera diferente. Entonces, lo que Dios está haciendo en mi vida no tiene que ser igualito a lo que Dios está haciendo en la vida del otro. ¿Ustedes se dan cuenta que vivimos en un mundo en el que constantemente nos vivimos comparando unos con otros? Esto es algo que nosotros tenemos que evitar, y en la palabra del Señor nos enseña que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que funcionar unidos y hacernos bien unos a otros, a pesar de que somos diferentes y a pesar de que Dios obra en nosotros de manera diferente. Hay cosas en las que podemos ser diferentes y que de todas maneras nosotros podemos estar en comunión unos con otros. Entonces tenemos que aprovechar lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces Pablo aquí empieza a hablar de los dones espirituales y luego habla de que como resultado de los dones espirituales, y esto también lo estuvimos hablando la semana pasada, se manifiestan los ministerios, y es allí donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos todo este liderazgo en la iglesia? ¿Para qué todas estas personas que hacen diferentes cosas? Presten atención. A fin de perfeccionar a los santos. Vamos a digerir esto primero. Cuando habla de los santos, ¿de quién está hablando? ¿De quién? De nosotros. ¿Me está diciendo usted que habla de Manuel esto? Ay, ay, ay. No sabía. ¿Me está diciendo que habla de Amy? ¿Sí también? Oigan. Entonces, los ministerios dentro de la iglesia y lo que hacemos dentro de la iglesia tiene la capacidad de perfeccionar, ayudar al crecimiento, a la mejora de nosotros los que creemos. Tenemos que ayudarnos a crecer, a perfeccionar a los santos. ¿Para qué hay que perfeccionarlos? Aquí dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién es que ejerce el ministerio? Acaba de decir, él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros pastores y maestros. ¿Quién ejerce el ministerio? Los santos. Los ministerios dentro de la iglesia ayudan para que cada uno de nosotros crezca, sea edificado, sea perfeccionado para llevar a cabo el ministerio. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Estamos hablando de que cada uno de nosotros tiene que llegar a ocupar su lugar de servicio dentro de la iglesia. Y eso es tremendamente importante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo hay que crecer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Otra vez insiste en la unidad. ¿Vieron eso? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Oigan, nosotros del Señor conocemos un poquito así. A medida que vamos viviendo con Él, Dios nos da el privilegio y la oportunidad de conocer más y más. Este unirnos en la iglesia, el ser parte de la iglesia, tiene que ver con este crecer en conocerlo más al Señor. Hasta llegar a la unidad del Espíritu, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y que todos seamos esto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que apuntamos a que la iglesia sea la presencia de Cristo en la comunidad. Eso tenemos que hacer. Pero miren de lo que quiere el Señor que salgamos. Dice, para que ya no seamos, ¿que no seamos qué? Niños fluctuantes. Oigan, terminemos con la inmadurez, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a crecer espiritualmente para dejar la niñez espiritual, para que ya no seamos niños
fluctuantes. Fluctuantes quiere decir que son inestables. Hoy están así súper espirituales, mañana andan derrotados por la vida porque han andado mal. Tenemos que cada vez acortar esa diferencia y ya crecer para dejar de ser esos niños fluctuantes y todavía llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El apóstol Pablo escribió esto más o menos en el año 60 de nuestra era. Hasta donde yo entiendo estamos en el año 2024, han pasado algunos años. En aquel tiempo ya habían vientos de doctrina que podían apartar a las personas de la verdad. ¿Será que hay algún viento de doctrina hoy en día? Hoy en día, todos los vientos de doctrina de toda la historia de la humanidad están reunidos y complejizados en la internet para que todos puedan escucharlos y leerlos y puedan entreverarse de la peor manera. Nosotros tenemos que crecer para ya no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siguen habiendo de esos. Sino que, y esta es la meta para nosotros, creciendo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este es un llamado al crecimiento, hermanos, a que nosotros crezcamos en Cristo Jesús. Y que seamos ese cuerpo bien concertado y unido entre sí. Escuchen, uno a veces se pone a cuestionarse, bueno, hay tantas iglesias, puedo ir a esta iglesia, puedo ir a esta otra, y qué será de esta otra, y hay veces que hay personas que pasean 25 iglesias antes de decidirse, y hay veces que nunca terminan de decidirse, siguen paseando toda la vida. Pero nosotros tenemos que ser parte de una iglesia. Y tenemos que ser parte de una iglesia donde se enseñe la palabra del Señor y donde nosotros podamos ser parte de un cuerpo que permanece unido y que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No se trata de pasear, hermanos. Se trata de encontrar el lugar donde nosotros podamos servir al Señor como Él merece ser servido. Quiero leerles un poquito más de este capítulo. Voy a leer desde el versículo 17 en adelante. Dice así la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo le dice, les pido, les requiero, les digo, y no es solamente, Pablo sabía que estaba hablando en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. ¿Y qué pide con tanta insistencia? Que ya no andemos como los que no tienen a Cristo. Cuando ahí dice como los demás gentiles, está diciendo como alguien que no ha creído en Jesús. Oigan, tenemos que recibir este llamado. Nosotros vivimos en una sociedad en la que se considera normal lo que hacen todos. Si mañana se les ocurre a todos andar con una guitarra en la cabeza, pasado mañana nosotros estamos comprando nuestra guitarrita y empezamos a caminar con la guitarra en la cabeza.
porque es normal, porque lo hacen todos. Hay muchas cosas que nosotros las hacemos porque parecen normales, porque todos lo hacen. La palabra del Señor nos llama a que los hijos de Dios seamos diferentes. ¿En qué te diferencias tú y alguien que no tiene a Cristo en su vida? Tenemos que aprender a distinguir la diferencia. Así que les ruego, les digo, les requiero que ya no anden como los demás, que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos a la vida de Dios, están llenos de ignorancia y tienen el corazón endurecido. Una persona sin Cristo es así. Y es por eso que tenemos que llevarles a Jesús. Una persona sí puede cambiar, puede salir de esa esclavitud, pero solamente Jesús puede romper esa esclavitud. Ahora, nosotros que hemos escuchado el llamado de Dios, que hemos sido llamados a creer en Cristo Jesús y que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que empezar a notar que no actuamos de la misma manera que los demás. Esta gente pierde la sensibilidad, se deja llevar por las pasiones, simplemente viven su vida dándole la espalda a Dios. Pero nosotros no aprendimos así a Cristo, sino escuchamos de verdad. Entonces somos llamados, hermano, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la forma en la que viviste antes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Pero interesante, ¿verdad? Despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Tenemos que dejar atrás esa forma de vivir de las personas que no tienen a Jesús. Y cuando habla aquí de despojarse, habla como quien se quita una prenda de ropa. Tenemos que dejar atrás esto no me lo voy a poner. Hay ciertas prendas de ropa que tú dijiste, ya basta con esto, no me cae bien. Bueno, no te tiene que caer bien vivir como vive todo el mundo sin Cristo. Y tenemos que vestirnos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es nuestro llamado, hermanos. A esto es a lo que nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús. Aquí es donde tiene que notarse la llenura del Espíritu. Nosotros disfrutamos cuando dentro de la iglesia las personas, los hermanos, actúan, obran conforme a los dones espirituales que Dios les ha dado, y gloria a Dios cuando somos edificados conforme a los dones espirituales que Dios le ha dado a una y otra persona. Gloria a Dios. Pero la llenura del Espíritu se tiene que manifestar allá afuera cuando estamos con la familia. Se tiene que manifestar cuando nosotros estamos en la tienda. Oigan, hermanos, control con el dinero, por favor. Tenemos que ser sabios y tenemos que entregarle a Dios también la forma como administramos. Eso tiene que ver con la llenura del Espíritu también. Fíjense cuántas cosas prácticas se nos enseña en la palabra para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Mire, el versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Oigan, ya basta con la mentira. Tenemos que hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego, para los enojones, versículo 26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabes que cuando te enojas le puedes dar lugar al diablo? Cierra la puerta al diablo de una vez. O sea, la llenura del Espíritu tiene que manifestarse en esto, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de acercarnos a unos a otros. Tenemos que aprender a decir la verdad, tenemos que aprender a controlar el enojo por obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, versículo 28, el que hurtaba,
¿Qué tiene que hacer? No hurte más práctico. Si te quedabas con lo ajeno, ya deja de quedarte con lo ajeno. Trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno para compartir con el que padece necesidad. ¿Se dan cuenta de lo que enseña la palabra? Más todavía, cuestiones prácticas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Se dan cuenta de que el Señor, en la llenura del Espíritu Santo, se mete hasta la forma en que nosotros hablamos? Qué interesante, ¿verdad? Así que somos llamados, como dice aquí, a no entristecer al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Dios está obrando en mi vida. ¿Dios está obrando en tu vida? Sí está obrando. Ahora, la obra que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros tiene que llegar a manifestarse en estas áreas prácticas que tienen que ver con lo que hablamos, que tienen que ver con lo que tocamos, que tienen que ver con lo que miramos, que tienen que ver con lo que sentimos con respecto a los demás. En todas esas áreas prácticas de nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios tiene que hacer la obra que Él quiere hacer. Así que ahora, mientras tenemos nuestro tiempo de oración, yo quisiera que tú te presentes delante de Dios. Que tú personalmente trates con el Señor. Y le vas a decir: Señor, yo reconozco que tú estás obrando en mí. Es lo que estuvimos diciendo desde el comienzo. Pero tal vez necesites entregarle algunas de estas áreas de tu vida. Tal vez tus palabras últimamente no han sido las más adecuadas. Tal vez tus pensamientos últimamente no han estado donde tenían que estar. Tal vez en algún momento te dejaste llevar por el enojo y no hiciste bien. Tal vez de alguna manera tu relación con los demás en tu familia o en tu iglesia no está siendo la que tiene que ser. Necesitamos pedirle perdón al Señor. Y necesitamos pedirle: Espíritu Santo de Dios, ven a obrar en mí, en todas estas áreas de mi vida. ¿Saben? Las personas allá afuera van a creer en Jesús porque se van a encontrar en nosotros con personas diferentes a todos los demás. Hemos sido llamados a ser diferentes. Así que ya basta de ser igual a todos los demás. Seamos diferentes por obra y gracia de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Señor. Señor, nadie nos ama como tú nos amas, Señor. Señor, en ti hemos encontrado la mayor manifestación de amor que puede ser encontrada, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque cuando nosotros éramos tus enemigos, fue que entregaste tu vida como sacrificio para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Señor, gracias por amarnos así, Señor. Pero ahora, Señor, queremos pedirte que tú completes tu obra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, aquí delante de ti te rogamos que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos, Señor, que tú estés llenando nuestras vidas con tu Espíritu y que ya sea dentro del tiempo de nuestra reunión o fuera de él, cuando estemos en casa o en otros lugares, que podamos estar llenos de tu Espíritu y que conforme a la llenura de tu Espíritu podamos empezar a obrar, a manifestar la obra que tú haces en nosotros, que podamos actuar, que podamos hablar, que podamos pensar y aún que podamos sentir como lo que tú estás haciendo en nosotros. Señor, tu palabra nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
dominio propio. Padre, queremos rogarte que tú obres esas cosas en nuestra vida. Señor, queremos quitarnos la vestidura del viejo hombre, queremos dejarlo atrás, Señor, y queremos dejar que tú nos renueves, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, de tal manera que definitivamente seamos diferentes a la gente que no te tiene. De tal manera que cuando se encuentren con nosotros puedan percibir que hay algo distinto y puedan creer en ti. Señor, gracias por esta palabra que nos das. Señor, que lo que dice tu palabra esté llenando nuestro corazón profundamente, de tal manera que no solamente se quede en nuestra memoria, sino que se pueda empezar a manifestar en nuestras relaciones, en nuestro tiempo de cada día. Señor, gracias te damos por tu palabra y por tu cuidado y por lo que vas a seguir haciendo en nosotros. Ayúdanos a caminar en fidelidad contigo. Te damos toda la honra, Señor. Señor, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí, nuestras familias, nuestras necesidades. Ponemos todas esas cosas en tus manos, Señor. Por favor, atiende al clamor del corazón de cada uno de mis hermanos, que tú les estás escuchando, tú estás mirando, Señor. En el nombre de Jesús, ven a intervenir todavía más intensa y poderosamente en nuestras vidas. Reconocemos que necesitamos de ti y edifica tu iglesia, Señor. Te pedimos que sigas obrando en nosotros y que nos renueve, Padre. Gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria y la alabanza que tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Tengo que hacerles una invitación especial esta semana. Siempre los invito a tener nuestro estudio bíblico el miércoles. El miércoles vamos a tener una actividad especial. No va a haber actividades aquí en este edificio y somos invitados a participar en el River Fest que se produce allí en el canal de Porniches. El miércoles desde las 6 de la tarde más o menos vamos a estar allí y es una invitación a tener un tiempo diferente. Va a haber un concierto de música en inglés y podemos nosotros participar. Van a haber iglesias que van a estar ofreciendo cosas para comer, así que vayan ayunando desde el día anterior. Pero la invitación de este miércoles es a ir ahí al River Fest. Déjenme aclarar la cuestión económica, porque hay familias que son numerosas. Tómenme asiento si quieren que se me cansen, yo les hablo y hablo. Para participar de la fiesta se cobra una entrada que sale $10. Ahora, aquí estamos teniendo hermanos que están ofreciendo la entrada a $7. Nosotros, como nuestra iglesia está relacionada también con la organización de la fiesta, están ofreciendo ahora mismo, allí en la cafetería que está abajo, están ofreciendo las entradas a $7. Si usted no tuviera $7 ahora, hable conmigo o con mi amada esposa y vamos a tratar de conseguir las entradas para que tenga para el miércoles, pero nos tiene que asegurar, el miércoles yo voy a estar. ¿Entienden lo que digo? Habría que confirmar, ¿sí? Pero ya saben, están ofreciendo las entradas a $7 y con eso nos ahorramos 3 por persona, lo cual estaría muy pero muy interesante. ¿Está bien? Bueno, y el domingo próximo sí tenemos el estudio bíblico a las 9 y el servicio a las 10:15 como ahora. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan una buena semana.